Ahí está. Entonces, ¿qué nos interesa? Estudio de los conceptos de la probabilidad. ¿Qué vamos a entrar? Estos son nuestros objetivos. Definir los términos de probabilidad, experimento, evento y resultado. Es decir, vamos a hablar de qué es probabilidad y cómo se usa. Asignar probabilidades utilizando un enfoque clásico, empírico o subjetivo. Listo, vamos a poder asignar probabilidades. Calcular probabilidades mediante las reglas de la adición. Calcular probabilidades mediante las reglas de la multiplicación. Calcular probabilidades por medio de una tabla de contingencia. Calcular probabilidades en base al teorema de Bayes. Y determinar el número de resultados por medio del principio de propiedad de conteo. Listo, es decir, esto nos pone aquí. Listo, entonces, empecemos. ¿Qué es la probabilidad? Listo, entonces aquí si miramos nuestro texto, recordamos que hay dos tipos de estadística. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Nosotros ya trabajamos la estadística descriptiva, que fue todo el análisis de la información, datos, tablas, gráficos, demás. Esa es la parte de la estadística descriptiva. Después viene la estadística inferencial o inferencia estadística. Esta es. ¿Listo? Que se refiere a cómo tomo la información que tengo disponible para inferir, para ver cómo se va a comportar en un futuro esa información, ¿listo? Es decir, a eso lo llamamos una especie de probabilidad. ¿Quién toma decisiones pocas veces? ¿Quién toma decisiones pocas veces cuenta con la información completa para hacerlo? Por ejemplo, vean aquí un ejemplo. Toys and Things, un fabricante de juguetes y rompecabezas, creó un nuevo juego basado en una trivia deportiva. Pretende saber si los fanáticos del deporte comparan el juego. ¿Listo? Podemos ir leyendo estos enunciados. Vamos a ver. Entonces, para investigar, el presidente de la empresa decidió contratar una firma de investigación de mercados. La firma seleccionó a 800 consumidores de la población y pidió a cada entrevistado su opinión acerca del nuevo juego. Los nuevos nombres propuestos, la compañía estimará la proporción de población, es decir, tienen que recoger una información para poder decidir en base a otra información. Veamos otro ejemplo. El Departamento de Control de Calidad de la fundidora Belgian Steel debe asegurar a la administración que el cable de 1/4 de pulgada que se fabrica tiene una fuerza de tensión aceptable. Es obvio que no se prueba la fuerza de tensión de todo el cable que se fabrica porque la prueba requiere tensar el cable hasta romperlo, es decir, lo destruye. De modo que selecciona una muestra de 10 piezas, ya estamos hablando con la parte que es una muestra, y se prueba, ¿listo? A partir de los resultados del estudio, todo el cable que se fabrica se califica de aceptable o inaceptable, dependiendo la muestra. Todo esto lo vamos a llamar como la inferencia estadística. Vamos a inferir respecto a un comportamiento, vamos a adquirir otro comportamiento de la misma información. Aquí, puesto que los conceptos de la probabilidad son importantes en el campo de la inferencia estadística, tema que se menciona en el capítulo se introduce el lenguaje básico de la probabilidad, el cual incluye términos como experimento, evento, probabilidad subjetiva, reglas de la adición y reglas de la multiplicación. ¿Listo? Es eso. Eso no sé. Entonces, ¿qué es probabilidad? Vamos aquí a nuestro primer objetivo. Definir los términos de probabilidad, experimento, evento y resultado. ¿Qué es la probabilidad? Sin duda usted está familiarizado con términos como probabilidad, azar y posibilidad, ¿listo? No es lo mismo la probabilidad del azar y la posibilidad, no, casualidad o suerte, no, eso tampoco, ¿listo? Eso no es lo mismo. Los cuales con frecuencia se emplean de manera indistinta. El meteorólogo anuncia que hay un 70% de probabilidad de lluvia para el domingo del Supertazón, con base a una encuesta de consumidores, que probaron una nueva pasta de dientes con sabor a plátano. La probabilidad de que sea un éxito financiero si se
se le comercializa es de 0.03. Bueno, aquí sí que es muy remota, ya vamos a ver eso. Entonces, ¿qué es la probabilidad? En general, un valor numérico que escribe la posibilidad de un suceso. Nosotros la vamos a definir como valor entre 0 y 1, siempre, valor entre 0 y 1. La probabilidad va a ser un valor entre 0 y 1. Si da mayor que 1, no sirve. Si da menor de 0, no sirve. Inclusive, que describe la posibilidad relativa, es decir, oportunidad o casualidad de un evento. Es decir, nosotros vamos a cuantificar la posibilidad de que suceda o no suceda un evento, un hecho. ¿Listo? De que pase o no pase algo. Eso es. Es común que se exprese de forma decimal. De 0.7, 0.27, 0.5. Están ese ejemplo, ¿listo? También en forma de fracción, 7 de 10, 27 de 100, 1 de 2. ¿Listo? Esa es otra forma de expresar la probabilidad. Se puede suponer... aquí. El nombre probabilidad reescribe el trozo de probabilidad. Si una compañía solo tiene 5 regiones de ventas y el nombre o número de cada región se escribe en un trozo de papel que se coloca en un sombrero, la probabilidad de seleccionar una de las 5 regiones es de 1. ¿Listo? Aquí ya la probabilidad alcanza su máximo valor. Ya vamos a ver en qué situaciones pasa eso. En qué situaciones ocurre que es de 0. ¿Listo? Usted tiene que entender que cuanto más se aproxime la probabilidad a 0, cuanto más se aproxime, es más improbable que el evento suceda. Cuanto más se aproxime a 1, es con mayor seguridad va a ocurrir ese evento. ¿Listo? Y así va a ir alternando. ¿Listo? Aquí en nuestro primer como gráfico que nos explica esta situación. Entonces, un valor de 0. Aquí está. Si usted le da una probabilidad de 0, no sucederá, no hay ni la más mínima posibilidad de que suceda ese evento. El ejemplo que nos citan es posibilidad de que el Sol desaparezca este año. ¿Cuál es la probabilidad de que el Sol desaparezca este año? 0. Aumenta una probabilidad, digamos en este caso ahora vamos con la probabilidad de 0.20. ¿Listo? Probabilidades que tiene Slowpoke de ganar el 2 de. Es poco probable que suceda ese evento, pero aún así existe la posibilidad, en menor proporción, pero de que ocurra. Un valor de 0.5. Valor de 0.5. Posibilidad de que caiga cara o sello en el lanzamiento de una moneda. Si nos damos cuenta es 50-50. ¿Listo? Ahí es donde aparece. Hay igual de probabilidad de que ocurra el evento de que ocurra el otro. 50%. La mitad. El 70%. O 0.7. Probabilidad de que se incrementen los impuestos federales. Entonces digamos que es más alta. ¿Listo? Es decir, entre más se acerque al valor 1, más seguro es que pase. Y entre más se acerque al valor 0, es menos probable de que pase. Aquí en el ejemplo de que nos citan para el valor de 1, probabilidad de que llueva en la Florida este año. Entonces, 100% seguro que por lo menos va a llover una vez este año en el estado de la Florida. ¿Listo? Bien, entonces vamos alcanzando como desde una probabilidad desde que no ocurra hasta que ocurra completamente. Así es como interpretar. Siempre entre 0 y 1, siempre. ¿Listo? Siempre entre 0 y 1. A veces la probabilidad de un evento se expresa utilizando en términos de chance o posibilidades. ¿Cuál es el chance de que ocurra tal cosa? ¿Cuál es la posibilidad de que ocurra tal cosa? Se refiere a eso. Para explicar esto, alguien dice que los chances son 5 a 2. 5 a 2. De que un evento suceda. Esto significa que en un total de 7 ensayos, el evento ocurrirá 5 veces y no sucederá 2 veces. Eso es de 5 a 2. Después hemos escuchado de 17 a 1, de 10 a 1, de 100 a 1. Entonces, eso es lo que nos interpreta. Utilizando los chances se puede calcular la probabilidad de que un evento ocurra, como 5 sobre 5 más 2. Esto es decir, 5 séptimos. ¿Listo? Ya vamos a ver de dónde salen esos valores. En el estudio de la probabilidad se utilizan 3 palabras claves. Estas son las 3 palabras que vamos a utilizar. Experimento, resultado y evento. ¿Listo? Experimento, resultado y evento, estadísticamente hablando.
¿Qué es un experimento? Es un proceso que induce a que ocurra una y solo una de varias posibles observaciones. Una y solo una. ¿Listo? Cuando yo haga un experimento, ¿qué obtener? Voy a obtener un resultado. ¿Listo? ¿Qué es un resultado? En la ocurrencia particular de un experimento. Es decir, aplico un experimento. ¿Listo? Y lo que obtengo es un resultado. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire constituye un experimento. Usted no sabe cuál será el resultado. Cuando se lanza una moneda, un resultado particular es cara, el resultado alternativo es cruz. De manera similar, preguntar a 500 estudiantes universitarios si viajarían más de 200 kilómetros para asistir, eh, a un concierto de Mumford and Sons constituye un experimento. Es decir, presentar un hecho, un evento. Eso constituye un experimento. Y el resultado va a ser el dato, el falso verdadero, cara cruz, uno, etc. Entonces, ¿qué va a ser un evento? Conjunto de uno o más resultados de un experimento. Es decir, usted puede repetir el experimento y automáticamente tiene un evento. Repite el experimento, obviamente el mismo experimento, ¿no? Y obtiene un evento. En la siguiente figura se representa los ejemplos para aclarar las definiciones en términos. Entonces, así nos dice, ¿cuál va a ser mi experimento? Mi experimento inicialmente va a ser lanzar un dado. ¿Listo? ¿Quiénes son todos los posibles resultados? Bueno, yo lanzo un dado y puedo obtener que salga 1, que salga 2, 3, 4, 5 o 6. A esto también se le conoce como el espacio muestral. Esto es decir, listar todas las posibles opciones al realizar mi experimento. Todas las posibles opciones. ¿Listo? Pues tengo experimento y tengo resultados. Y algunos posibles eventos. ¿Qué es repetir el experimento? Se observa un número par, se observa un número mayor que 4, se observa 3 o un número menor. ¿Listo? Es decir, puedo repetir. Yo estoy buscando una característica, algo que me pasa. Se observa un 3 o un número menor. ¿Ven? Ahí ya tengo un evento. Otro ejemplo. Tengo mi experimento al listado del número de miembros de la junta directiva de las compañías Fortune 500 mayores de 60 años. ¿Listo? Ese es el experimento, el listado. ¿Qué son los posibles resultados? Voy a listar quiénes tienen más de 60 años. Puede ser que ninguno tenga más de 60 años, que solo uno, que solo dos tengan más de 60 años, que 29 tengan, que 48 tengan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos son todos los posibles resultados. ¿Listo? Y si dijera que más de 13 tienen más de 60 años, entonces la recolección, digamos, de esos 13 va a constituir el evento. El evento. Menos de 20, menos de esos 20 me constituyen mi evento. Entonces, experimento, resultado y evento. Vámonos con este ejercicio sencillo. Video Games Inc. creó recientemente un nuevo videojuego. Entonces selecciona 80 jugadores veteranos para probar su facilidad de operación. ¿En qué consiste el experimento? ¿Cuáles son los posibles resultados? Suponga que 65 jugadores prueban el nuevo juego y dicen que les gusta. ¿Es 65 una probabilidad? La probabilidad de que el nuevo juego sea un éxito es de menos 1.0. Haga comentarios al respecto. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Los escucho. ¿En qué consiste el experimento? Los escucho. En ver, o sea, qué tan fácil, no. Sería ver a cuántas personas les gusta. ¿Será? ¿Ver a cuántas personas? Ya tengo que 80. O sea, pero a cuántas personas de esas 80 les gusta. ¿Y está hablando de que les gusta o me está hablando de qué? Pues ahí dice que de probar la facilidad de La operación. facilidad. La facilidad. No que si nos gusta. Hay personas que les gusta el juego difícil, capaz que, etc. ¿Listo? Entonces, ya el contexto, pero gracias. El contexto me está diciendo en qué consiste mi experimento. En probar la facilidad de operación del videojuego. Ese es el experimento.
¿Listo? Entonces el experimento es que una sola persona pruebe la facilidad. Que otra, ¿listo? ¿Cuál es uno de los posibles resultados? ¿Cuál es uno de los posibles resultados? ¿Qué puede pasar cuando un jugador pruebe este videojuego y esté probando si es fácil o es difícil? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que el día que sí, que es fácil, que no, que es difícil, no, que es término medio, etcétera, etcétera. Esos son los posibles resultados. Fácil, muy fácil, nivel medio, alto, difícil, todo eso. Esos son los resultados. ¿Ven? Es decir, el resultado es qué pasa cuando un jugador pruebe el videojuego, pruebe la facilidad. ¿Qué va a decir? Pues que es fácil, que es medio, etc. Suponga que 65 jugadores prueban el juego y dicen que les gusta. 65 de esos 80 les gustó el juego. ¿Es 65 una probabilidad? ¿Qué dicen? ¿Es 65 una probabilidad? ¿Qué dicen? ¿65 es una probabilidad? Yo digo que no. Usted dice que no. No, ¿No? ¿Por qué dicen no que no? porque el Porque, 100% serían los 80 jugadores. porque como bien se me dijo ahorita, la probabilidad sea de 0 a 1, ¿no? Perfecto. Entonces ahí sería 0.65. No sé. No. No, Ahí entonces, sería. No, pues hasta el otro no. se valoraría 85, 80 como total y bueno, se saca 10.000. Sí, señor. 65 sobre 80 para sacar la probabilidad. Este 65 no es una probabilidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la probabilidad, lo que tú dijiste, va entre 0 y 1. Si es un valor diferente, no sirve, no es probabilidad. Siempre entre 0 y 1. Siempre. Bien, bien. La probabilidad de que el nuevo juego sea un éxito es del menos 1.0. ¿Qué implica eso? La probabilidad es de menos 1.0. ¿Qué implica eso? Que no va a ser posible nunca. ¿Será? ¿La probabilidad de dónde a dónde va? De 0 a 1. ¿Y menos 1 está dentro de ese intervalo? No, no es probabilidad. Por lo tanto, no es probabilidad. ¿Listo? Este valor jamás va a existir. ¿Listo? En probabilidad. Pues tampoco es probabilidad. Especifique un posible evento, ¿no? Que los jugadores, seleccionar, digamos, los jugadores que consideran que el juego es fácil. Otros, los jugadores que consideran el juego difícil, etc. Ese pues, sería un posible evento. ¿Qué nos interesa? Identificar que siempre la probabilidad, 65 no es probabilidad, menos 1 no es probabilidad. Probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Siempre entre 0 y 1. Puedo expresar ese 0 y 1 como porcentaje o como fraccionario. ¿Listo? La probabilidad va a ser la frecuencia relativa. ¿Ustedes se acuerdan de nuestras tablas de frecuencia? ¿Listo? La frecuencia relativa. ¿Se acuerdan que siempre estaba entre 0 y 1? Que al final la sumatoria tenía que dar 1. Ahí está. ¿Listo? De allí viene que solo tome valores entre 0 y 1. Entonces, ¿qué sigue ahora? Enfoques para asignar probabilidades. ¿Cómo se asignan las probabilidades? Existen tres formas para asignar probabilidades. ¿Listo? Existe el enfoque clásico, el empírico o el subjetivo. Esos tres. Clásico, empírico o subjetivo. Esos tres existen. ¿Listo? ¿Quién es la probabilidad clásica? La probabilidad clásica la define como parte del supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente posibles, es decir, todos los posibles resultados tienen la misma probabilidad de que pasen, de acuerdo con el punto de vista clásico. La probabilidad de un evento se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número de posibles resultados. Entonces, probabilidad clásica es igual a la probabilidad de, ¿qué? La probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables. Favorables es lo que yo estoy buscando, ¿listo? Sobre el número total de posibles resultados. ¿Dónde aplica esta probabilidad clásica? Digamos, al seleccionar una carta, ¿listo? Entre una baraja. Todas las cartas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, ¿listo? Voy a seleccionar 3 estudiantes para que hagan
tal ejercicio que pasen al tablero o algo así, de un grupo de 20. Entonces, todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es ahí donde entra la probabilidad clásica. Ejemplo, considera un experimento lanzar un dado. Ese es el experimento, lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad del evento? Que caiga un número par de puntos. De los posibles resultados son que salga 1, que salga 2, 3, 4, 5 o 6. Hay 3 resultados favorables. Estos 3 resultados a usted le sirven. ¿Por qué? Porque estoy viendo que son pares. Estos. Ahora, este acá y esos 3 resultados les sirven. ¿Por qué? Porque estoy buscando que sean pares. ¿Listo? ¿Cuántos hay? Listo. Usted dice que son 3 resultados. Miro, aquí está, 3. Dividido entre el total, número total de posibles resultados. ¿Cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Listo. Pues 3 dividido entre 6. Eso aplica y me da 0.5. Este valor está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Listo? Entre 0 y 1. Por lo tanto, sí es probabilidad. Así es como calcula la probabilidad con un enfoque clásico. Preguntas, las inquietudes de este enfoque. No, ok, listo. Aquí aparece otro concepto. ¿Listo? Mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. ¿Qué es que sean mutuamente excluyentes? Usted tiene su experimento. ¿Listo? Si en su experimento usted obtuvo, digamos, un 1 al lanzar el dado, automáticamente descarta todas las demás opciones. Es decir, estas ya no pueden ocurrir. Eso ya no aplica. ¿Listo? Eso ya no va. ¿Sí? Esta ya no va. Esto tampoco. Esto tampoco. Eso es que sea mutuamente excluyente. Si pasa una opción, automáticamente descarta todas las opciones. Por lo menos lanzó el dado y obtuvo un 5. ¿Qué puede calcular? ¿Qué puede decir? Si son mutuamente excluyentes, ya no puede salir el 1, ya no puede salir el 2, ya no puede salir el 3, ya no puede salir el 4 y no puede salir el 6. ¿Por qué? Porque usted ya obtuvo en ese lanzamiento el 5. Tendría que hacer otro lanzamiento, es decir, repetir el experimento para obtener eso. Es decir, un experimento me va a arrojar solo un resultado. ¿Listo? Un solo resultado. Eso es que sean mutuamente excluyentes. Si pasa el evento A, ya no puede ocurrir el evento B. Recuerde que se crean clases de tal manera que un evento particular se incluya en una sola de las clases y no haya superposición entre estas. En las tablas de frecuencia, usted solo podía asignar un dato a un intervalo. Usted no podía asignar un dato a 2 intervalos, o a 3 o 4, no. ¿Listo? Es aquí donde parece también que sean mutuamente excluyentes. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Ok. Listo, entonces. Mutuamente excluyente, el hecho de que un evento se presente significa que ninguno de los demás puede ocurrir al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso, entonces. La variable género. La variable de resultados mutuamente excluyentes. Hombre o mujer. ¿Listo? Una encuesta usted llena. Usted no puede presentar, llenar los dos espacios. ¿Listo? Si es mutuamente excluyente, también aparece otro concepto que nos interesa. Si un experimento incluye un conjunto de eventos con todo tipo de resultados posibles, como los eventos, un número par y un número impar, en el experimento de lanzamiento de un dado, entonces el conjunto de eventos es colectivamente exhaustivo. ¿Qué es colectivamente exhaustivo? Por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo el experimento. Es decir, si un evento es colectivamente exhaustivo, me garantiza que ocurra un evento. ¿Listo? Que haya un resultado, algo que suceda, eso es que sea colectivamente exhaustiva. Por lo menos uno debe ocurrir. ¿Listo? Es eso. La probabilidad clásica, que todos son igualmente probables. Segundo enfoque, probabilidad empírica. La probabilidad empírica o frecuencia relativa. Mira, ya nos están diciendo a qué se refiere la frecuencia relativa. El segundo tipo de probabilidad se basa
se basa en el número de veces que ocurre el evento como proporción del número de intentos conocidos. Es decir, debo tener un contexto ya establecido, un pasado de esa información, miro cuántas veces ocurrió el pasado y determino cuánto ocurrió. Es decir, la probabilidad empírica es la probabilidad de un evento, representa una fracción de los sucesos similares en el pasado. ¿Listo? Esa es la probabilidad empírica. Empírica. Entonces, ¿cuál va a ser su fórmula? Probabilidad empírica es igual al número de veces que ocurre el evento, en el pasado, ¿listo? En su pasado, sobre el número total de observaciones. ¿Listo? El enfoque empírico de la probabilidad se basa en la llamada ley de los grandes números. ¿Qué es la ley de los grandes números? La clave para determinar la probabilidad de forma empírica consiste en que una mayor cantidad de observaciones proporcionarán un cálculo más preciso de la probabilidad. La ley de los grandes números es una gran cantidad de intentos. La probabilidad empírica de un evento se aproxima a la probabilidad real. Para mostrarlo nos muestran este gráfico, esta tabla, en donde nos dicen, si usted lanza una moneda una vez, ¿qué puede pasar? Que obtenga 0 caras. Por lo tanto, la probabilidad de obtener caras es de 0. Usted está indicando que es 0. ¿Dónde entra la ley de los grandes números? Le está diciendo, entre más veces repita el experimento, más se va a aproximar a la probabilidad real. Es decir, bueno, aquí lanzo la moneda 10 veces y obtuvo 3 caras, es decir, la probabilidad aquí es del 0.3. Aquí lanzo la moneda 50 veces, cheque la probabilidad, que obtuvo 26 caras, es decir, la probabilidad es del 52%. Aquí lanzo la moneda 100 veces, obtuvo 52 caras, la probabilidad de obtener una cara es de 52. Y así, y entre más grande vaya siendo este número, entre más grande vaya siendo este número, el número de caras, por ejemplo, en este caso, o el valor de el resultado, se va a ir aproximando cada vez más a su probabilidad real. Es decir, con la probabilidad real, 0.5, la mitad. Se irá aproximando cada vez más. ¿Listo? Entre más grande. Y así pasa con todos los eventos. Usted se puede imaginar. Eso, entre más veces la repita, ley de los grandes números, o sea, un número así como de 1000, de 10.000 veces que se repite el experimento, más se va a tender a aproximar a su probabilidad real. Entonces, este razonamiento permite emplear un enfoque empírico o el de frecuencia relativa para determinar la probabilidad. He aquí algunos ejemplos. El semestre anterior, 80 estudiantes se registraron para cursar estadística administrativa, 101 en la Scandia University. 12 estudiantes obtuvieron A. Con base en dicha información y de acuerdo con la regla empírica de la probabilidad, la posibilidad calculada de que un estudiante tenga una A es de 0.15. ¿De dónde obtiene ese valor? De tomar los 12 que nos dicen, 12, está, casi no encuentro. 12 estudiantes obtuvieron una, ¿y de cuántos? De 80, entonces, ¿qué hacer? 12 dividido entre 80 me da 0.15. Esa va a ser mi probabilidad. ¿Listo? Probabilidad empírica. Otro ejemplo. Kobe Bryant, jugador de Los Ángeles Lakers, logró 381 de 451 intentos de tiro libre durante la temporada 2011-2012 de la NBA. De acuerdo con la regla empírica, de acuerdo con este principio de probabilidad, enfoque, las posibilidades de lograr su siguiente intento de tiro son de 0.845. ¿Listo? Si se dan cuenta, en ambos casos tomó un contexto, tomó un pasado. Vio cuántas veces se repetía el evento que estoy buscando sobre un total de eventos. ¿Listo? O sea, aquí 12 de los 30 fue 12 de 80. Aquí fue 381 de 451. Dividió, hizo la frecuencia relativa y obtuvo una probabilidad. Es eso. Ejemplo, bueno, aquí este ejemplo es, el 1 de febrero del 2003 explotó el transbordador espacial Columbia.
Este fue el segundo desastre en 113 misiones espaciales de la NASA. Con base a esta información, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Si fuera una probabilidad clásica, sería de que éxito y fracaso tienen la misma posibilidad de ocurrir, pero no. Aquí ya tenemos un contexto. ¿Listo? Para simplificar, utiliza letras o números P, representa la probabilidad, y en este caso, probabilidad de A representa la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito. Entonces, probabilidad de que ocurra el evento A es que es un éxito. Número de vuelos exitosos. Sí, que solo fallaron 2, es decir, tengo 111 éxitos de un total de 113. Esto me da una probabilidad de 0.98. La probabilidad, ¿cómo la vamos a interpretar? Este resultado sirve como aproximación de la probabilidad. En otras palabras, por experiencia, la probabilidad de que una futura misión de transportadora espacial concluya con éxito es del 0.98. ¿Listo? Tomo un contexto y miro cuántas veces se repitió mi evento sobre el total de eventos posibles. Ese es mi segundo enfoque. Tercer enfoque, probabilidad subjetiva. ¿Listo? Si se cuenta con poca o ninguna experiencia o información con la cual sustentar la probabilidad, es posible aproximarla de forma subjetiva. En esencia, esto significa que un individuo evalúa las posibilidades e informaciones disponibles, luego calcula o asigna probabilidad. Miremos el concepto. Pues el concepto es subjetivo de probabilidad. Posibilidad o probabilidad de un evento particular que asigna un individuo a partir de cualquier información disponible. La probabilidad subjetiva es cuando alguien o algo les da la probabilidad, les dicen 0.98 directamente, no les dan la información, no les dan el contexto, no. Les dicen la probabilidad es 0.98, listo, con eso trabajan. ¿Ven? Ahí está. Algunos ejemplos de probabilidad subjetiva son: calcula la posibilidad de que los Patriotas de Nueva Inglaterra jueguen el Supertazón este año que viene. Usted no tiene información disponible. Yo le digo que es del 0.8, usted solo puede trabajar con esa información. Otro ejemplo, estimar la posibilidad de que una persona se vea involucrada en un accidente automovilístico durante los próximos 12 meses. No sabemos cómo calcular esa probabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos información disponible. Y no podemos decir que es 50-50, que eso fue un accidente o que no. ¿Ven? Alguien puede decir no, del 0.03, etcétera. 0.05, el 2%, etcétera. Entonces trabajamos con esa información. Calcular la posibilidad de que el déficit presupuestario de Estados Unidos se reduzca a la mitad en los siguientes 10 años. No sabemos, no tenemos información disponible. Debemos trabajar con la información, digamos, la que alguien o algo nos dé sobre esto. Eso es lo que nos indica. ¿Cómo vamos a resumir la probabilidad? Con este diagrama. Los enfoques de probabilidad. Entonces, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es la probabilidad clásica, en donde todos los eventos, tienen la misma posibilidad de ocurrir. Todos tienen la misma posibilidad. Y la probabilidad empírica, que se sustenta en la frecuencia relativa. Es decir, donde me den contexto de un pasado, de cómo se comportó un evento, ahí utilizo la empírica. Y ya después el subjetivo, que es cuando alguien o algo me da la información. Vámonos con este ejemplo. Se selecciona al azar una carta de una baraja convencional de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta resulte ser una reina? ¿Qué enfoque de probabilidad empleo para responder esta pregunta? Usted tiene una baraja de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una carta y que resulte ser reina? Los escucho. ¿Qué dicen? ¿Cuál va a ser la probabilidad? ¿Qué tienen que hacer? Identificar. ¿Todas las cartas tienen la misma probabilidad de ocurrir o tengo un contexto, un pasado? Todas las cartas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, es decir, solo en una probabilidad clásica. Que resulte ser una reina, eventos favorables. ¿Cuántas reinas tiene una baraja? Tiene 4. Es decir, 4 sobre 52. Si haces esa operación, 4 dividido entre 52, va a obtener que es 0.076. La probabilidad de seleccionar una carta al azar de una baraja convencional de 52 cartas y que esa carta sea una reina es de 0.076. ¿Listo?
¿Y utilizó qué enfoque utilizó? Probabilidad clásica. ¿Por qué? Porque todos se basa en resultados igualmente probables. Segundo, el Center for Child Care publica información sobre 539 niños, así como el estado civil de sus padres. Hay 333 casados, 182 divorciados, 24 viudos. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño elegido al azar tenga un padre divorciado? ¿Qué enfoque utilizó? Aquí ya no cabe la clásica. ¿Por qué? Porque los centros no son igualmente probables, es decir, no, la probabilidad de que salga un niño con padres casados no es la misma probabilidad que tenga un niño que tenga un niño padres divorciados o otros viudos. ¿Por qué? Porque hay un contexto, es decir, hay un pasado de cómo está comportando esta información. ¿Qué utilizar? Utilizar una probabilidad empírica frente a la frecuencia relativa. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño elegido al azar tenga un padre divorciado? Entonces yo tomar los 182 padres divorciados, que es mi evento que estoy estudiando, dividido entre el total de casos, es decir, 539. Entre 539. Y eso me da 0.3376. Ah, listo. La probabilidad de que un niño elegido al azar tenga un padre divorciado es de 0.3376. ¿Quién fue que utilizó? Probabilidad empírica. Y el tercero, ¿cuál es la probabilidad de que usted tenga $1.000.000 ahorrado para cuando se retiren? ¿Quién fue que probabilidad utilizó para responder esta pregunta? Bueno, usted aquí no tiene clásico, no puede ser. ¿Por qué? Porque usted solo tiene dos opciones, que tenga el millón o de que no tenga el millón. ¿Listo? Y eso es, o sea, en contexto real no aplica. Probabilidad empírica, es decir, usted necesitaría información en el pasado, es decir, en otros casos, ver que sí se ahorró $1.000.000. Pues aquí tampoco hay información disponible. ¿Listo? Entonces, descartada probabilidad clásica y probabilidad empírica. ¿Qué nos queda? Parte de la información disponible, es decir, la que usted o alguien asigne a esta pregunta. ¿Quién fue que probabilidad utilizó? El subjetivo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. De algún enfoque de probabilidad. Profe, yo tengo una pregunta con el de las cartas. Pregúnteme. Con el de Pregúnteme. las, en el de las cartas dice que la probabilidad de que salga una reina, ¿no? Y son 4 reinas, dije su merced. Sí, sí, Entonces ahí 4. sería 4 y en el 52. Sí, señor. 4 y entre 52. 0.07692. Sí, señor. Que eso se traduce como al 7%, 7.6%. Sí, señor. Y esa es la clásica, ¿verdad? Sí, señor. Esa es la clase. Que todas las opciones, es decir, en este caso, todas las cartas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Ya Así más que es de... adelante, sí, más adelante vamos a ver cuál es la probabilidad de que salga una reina y un as, por lo menos. De que salgan ese tipo de experimentos. ¿Listo? De que salga un 5 un 2 y que no salga una letra, por lo menos. Ese tipo de ejemplos son los que vamos a ver más adelante. Eso es cuando son combinadas, ¿cierto? Sí, esa la conocemos en la probabilidad como las reglas de la multiplicación. Reglas de la multiplicación. Es una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que no salga una letra, dado que ya salió un 8, dado que ya salió un 3, por lo menos. Todo eso. Eso es lo que nosotros vamos aquí a poder calcular. Y me queda la duda con la empírica. La empírica, ¿qué es lo que Usted se representa? van, ¿qué? Con un contexto. Si a usted le dan un contexto, es decir, una información de dónde arrancar, en este caso, miren, aquí le dieron una información, esta de acá. Esta información se la dieron, ¿cierto? Ahí usted dice, ya se sustenta en frecuencias relativas, es decir, ya conozco el evento. Entonces, otra vez con la empírica. En este de acá, la primera, no le dan información, solo dicen, hay 52 cartas, pero usted no le han dicho, al seleccionarlo, siempre salió la reina, salió un rey, hay 4, no, nada. ¿Listo? Entonces, aquí son todos igualmente probables. Y la empírica es que hay un contexto. ¿Listo? Eso se refiere a la empírica. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. Más preguntas, más dudas, más inquietudes.
¿No hay? Ok. Regáleme nombre y código, por favor. Ahí en el chat. Mañana viernes, que esto se les va. No hemos hecho tutoría, estamos haciendo mucha clase. ¿Les parece mañana, si están de acuerdo, desarrollar una tutoría del taller que también han estado escribiendo, que tienen dudas, algo así? Sí, No sé si profe, están de acuerdo. estaría bien. Sí, sí, sí. Entonces, mañana a las 6, ¿les parece bien la tutoría? ¿O? Sí, profe. Listo. Entonces, mañana si tienen dudas, inquietudes de algún punto del taller o algún tema que hemos visto, tráigalas, ¿listo? Y ahí nos vemos en tutoría. Todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por asistir. Nos encontramos el día de mañana. Feliz noche para todos. Profe, yo tenía preguntas del taller. Cuénteme. Entonces, Cuénteme, ¿mañana cuénteme. o te las pregunto ya? Como prefiera, si quieres ya o Bien. mañana. Perfecto, o sea, como prefieran, ahorita o mañana, como prefieran. No tengo ningún problema. Pues, te voy a preguntar ya. Sí, sí, claro, claro. Espérame aquí.